Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 23. Famoso pasaje sobre la adoración. Y voy a leer de las Nuevas Biblias de las Américas. El tema mío es la adoración en el Apocalipsis. Pero para los que no saben, tengo el privilegio de poder estar en este púlpito, y gracias a mi hermano pastor Alex, también porque estamos en su congregación. Voy a tener el privilegio de predicar también el domingo. Entonces se me vino a la mente hacer algo práctico y hacer una segunda parte sobre la adoración en el Apocalipsis el domingo. Entonces hoy lo único que voy a hacer es voy a poner la base para lo que vamos a hacer el domingo, si el Señor nos da vida. Juan capítulo 4, versículo 23, ¿lo tenemos? Dice así: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Hay una versión de un profesor del Antiguo Testamento, se llama Daniel Block, y él dice, en su traducción dice: el tiempo viene y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que lo adoren en esta manera. Hay algo bien interesante, si tienes ahí en tu Biblia, notar que es el Padre que busca adoradores. El Padre que es el que busca adoradores. Vamos entonces a entrar y voy a dar un bosquejo muy fácil. Vamos a poner qué es la adoración, la primera parte. Y voy a recalcar muchas de las cosas que se han repetido desde el inicio de este congreso. Pero no es solamente para repetir, aunque la repetición es importante y creo que es una herramienta para enseñar la repetición. Pero también me estoy guiando hacia la base del Apocalipsis. El primer punto que quiero que entendamos todos es que ser humano es adorar. Yo quiero que entiendas eso. El simple hecho de ser un humano, yo no estoy hablando de un cristiano, yo estoy hablando de un ser humano. El simplemente de ser humano, ya somos adoradores. Ahora, por eso quiero que entiendas que lo opuesto a la adoración no es el ateísmo. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo opuesto de la adoración es la idolatría. ¿Aló? En otras palabras, realmente no existen ateos, existen idólatras. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque alguien se autodenomine ateo, en realidad él es ser humano y por naturaleza de ser un ser humano es un adorador. Lo que pasa es que no está adorando al Dios verdadero. Pero eso no quiere decir que no exista Dios o que él o ella no adore. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el simple hecho de ser humano ya indica que somos adoradores. Y esto lo afirma la palabra, lo declara nuestros credos cristianos y es evidente a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Salmo 150, versículo 6, para afirmar que el ser humano es un adorador, dice: todo lo que respira, alabe ¿qué? Al Señor. Entonces quiere decir de que hay una definición de que desde el inicio, hoy miraba el hijo de mi hermano Enrique, desde el inicio que ese niño respira, ya es adorador. Ya es adorador. Tú y yo somos adoradores. Ahora, el asunto que tenemos que entender es: ¿a quién estamos adorando?
El Catecismo Menor de Westminster describe y da una propuesta sobre el fin principal del hombre. Y describe así, diciendo: el fin principal del hombre y de la mujer es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, yo quiero que entendamos que cuando hablamos de la adoración y de la alabanza, lamentablemente muchos directores de alabanza, músicos y muchos pastores inmediatamente nos enfocamos a algo musical. Nuestro pastor Alex decía algo bien importante: la música es parte de la adoración, no es todo, pero es parte. Pero el problema cultural es que muchos de nosotros, cuando hablamos de la alabanza y la adoración, pensamos que estamos hablando de estilos musicales. No tengo tiempo para entrar a detalles, pero existe un razonamiento lógico por qué hoy en día nuestra cultura, cuando hablamos de la alabanza y la adoración, pensamos en estilos musicales. Y solamente para darle una referencia, esto tiene que ver y tuvo que ver mucho en la promoción de muchos que iniciaron como grandes, podríamos decir, artistas ya musicales, especialmente como Hosanna Integrity, cuando comenzó a hacer promoción de sus grabaciones como alabanza y adoración. O por ejemplo, Marcos Witt, ¿se recuerdan? Proyecto AA, alabanza y adoración. Entonces, cuando eso empezó a surgir, inmediatamente el músico piensa que eso es alabanza y adoración. Lamentablemente fue por la promoción de la venta de la música que ahora tenemos que pelear contra la corriente. Y tenemos que cambiar por decir la mentalidad de que la alabanza y la adoración no es solamente estilos musicales. Hoy nos enfocamos en la adoración cristiana y creo que fue el hermano pastor Alex también que decía que cuando hablamos de la adoración cristiana, inicia con la resurrección, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Pero cuando hablamos de la adoración cristiana, estamos hablando de que nuestra adoración es a un Dios trino. Estamos hablando de una adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los últimos años, la iglesia en América del Norte y Europa han estado tratando de encontrar estilos de adoración que conecten con todo esto. Este desafío, especialmente sobre si usar música tradicional o moderna, se ha extendido a otras partes del mundo también. Yo no puedo contar las veces que yo he asistido a una conferencia de alabanza y adoración y básicamente este es el énfasis: estilos musicales. Estilos musicales. Y esto fue el énfasis bastante durante los 90 y los años 2000. Yo te puedo decir que yo personalmente llegar a muchas conferencias de alabanza y adoración, y este siempre fue el énfasis: estilos musicales. Y entonces el músico, el director de la alabanza, salía de esos congresos y salíamos de esos congresos tratando de imitar, mejorar esos estilos musicales. Y el problema es que hay muchos que piensan que la pelea de la adoración y alabanza tiene que ver si usamos música tradicional o música moderna. Y entonces tenemos un debate. Y este debate no nos ayuda, porque el énfasis no está puesto en lo que debería de ser. En el debate sobre los estilos de adoración, a veces nos preguntamos si realmente hemos considerado lo que las Escrituras dicen sobre la adoración aceptable.
Recientemente los evangélicos hemos mostrado intereses en las prácticas antiguas, a menudo valorando las formas de adoración tempranas como autoritativas. Hay algo que está sucediendo y yo no sé si tú te das cuenta, hermano y hermana, pero más que nunca, una de las cosas que me estoy dando cuenta es que hay mucho evangélico que está abandonando ser evangélico y se está queriendo ir a las tradiciones católicas romanas o regresarse a sus raíces como lo que podemos nosotros llamar la iglesia cristiana ortodoxa. Y uno de los argumentos que se está usando mucha gente para regresar es porque están cansados de la irreverencia que hay en la iglesia evangélica sobre la alabanza y la adoración. Y ellos muchos se sienten vacíos porque lo único que miran es básicamente nuestras iglesias evangélicas, sean pentecostales, sean carismáticas, lo único que se miran es básicamente otro show, solamente que no tiene el rótulo show mundial, sino es show cristiano. Y hay mucha gente que está cansada de eso y lo que los está trayendo es una liturgia que no tenga nada que ver con esto. Y ahorita pastores, músicos están ya cansados de tener que saber, como hablaba nuestro pastor Alex, saber de la música gospel, saber de que tienes que tener un diccionario bastante versátil en los acordes, porque ahora no es un acorde de sol, ahora tiene que ser sol mayor con diminutivos y extensiones. Y si tú no sabes eso, te has quedado lento, te has quedado atrás. Y ahora la música es más complicada. Y si tú notas, la música es tan complicada que ya la gente ya no quiere adorar. Porque ahora, si tú notas, las grabaciones están siendo grabadas en un tono tan alto que la congregación ya no participa. Entonces hay mucho cristiano evangélico que está abandonando todo ese principio. Y dicen, ya, estamos cansados. Vayamos a la iglesia católica romana, vayamos nosotros a la iglesia griega ortodoxa, ahí no tenemos que batallar con nada de esto. Vámonos nosotros a los luteranos, quedémonos nosotros ahí. Y entonces está viendo este movimiento y muchos están llegando y abandonando la iglesia evangélica. Y este entusiasmo por las tradiciones de la iglesia primitiva a veces puede eclipsar el principio de la reforma. Porque piensa por un momento, uno de los argumentos que van a hacer mucha gente que abandona lo que estamos diciendo música moderna, es que dicen, mira, si nos vamos a la iglesia católica romana, si nosotros nos vamos a la liturgia o la forma que adoran como la iglesia oriental, ortodoxa, ellos están más cercas a la forma que se adoraba primitivamente. Ese es el argumento. Y la forma que estamos nosotros adorando, que se llama hoy CCM, música cristiana contemporánea, es algo novato, es algo nuevo. Entonces muchos están diciendo, ¿para qué estamos adorando en la forma de estilo de banda y trompetas y vocalistas y todo esto? Si la iglesia católica romana, que ha estado por miles de años, la iglesia griega ortodoxa, que ha estado por miles de años, ellos están más cercas a la iglesia primitiva. Esa es la forma de adorar. Mi respuesta a ese argumento es que nosotros, basados a la reforma, tenemos un principio que se llama sola escritura. Y creo que la escritura para nosotros como evangélicos debería de ser la base para toda clase de estilo musical. ¿Cuántos pueden decir amén? La base tiene que regresar otra vez al apoyo bíblico. Pero aquí está mi problema. Yo hablaba con, otra vez de cariño, Rafita Jr., le decía,
Rafita, lo que necesitamos hoy más que nunca no es solamente más músicos. Necesitamos músicos que son teólogos. Necesitamos músicos. Necesitamos cantoras que saben la palabra de Dios. Porque si no, vamos a repetir lo que hemos repetido desde el año 90. Solamente es un ciclo. Necesitamos algo diferente. Ahora, la reforma que nos dio la sola escritura, esto nos ayuda para que nosotros podamos tener entonces la base del apoyo bíblico. Por ejemplo, la iglesia primitiva y algunas tradiciones de adoración comenzaron sin un respaldo bíblico claro. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se desarrolla la iglesia católica romana, entonces comienzan a venir a venerar a María entre la liturgia y a los santos. Pero esto no se menciona directamente en la Biblia. El uso de incienso en la adoración fue tomado de costumbres judías y paganas, y aunque se hizo popular, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Días de fiestas específicos y prácticas litúrgicas detalladas también se desarrollan más tarde, influenciadas por diferentes culturas y no están directamente descritas en las escrituras. Entonces, no importa si quieres irte a la iglesia católica romana, ellos van a practicar cosas que no hay apoyo bíblico. Por eso yo quiero decirte hoy, por favor, director de alabanza, pastor, sola escritura. Sola escritura. Esa debe de ser la base. Hermanos, yo entiendo, es difícil para el músico y la cantora. Es difícil que ellos estén en un discipulado. Es difícil. A ellos lo que quieren es estar ensayando 5 horas, pero tú le das un estudio bíblico de media hora y todos ahí roncando. Es difícil. Pero tenemos que hacer algo para que ellos entiendan que la palabra es la base para nuestra adoración a Dios. Ahora, solamente quiero hablar algo importante, porque otra vez esto tiene que ver con estilos. ¿Nunca te has hecho la pregunta, después de un servicio el domingo, ¿será lo que estamos haciendo en el servicio domingo tras domingo realmente le agrada a Dios? ¿Será lo que estamos haciendo, verdad, de tener trompetas, vocalistas, la batería, un solo de una guitarra eléctrica? ¿Será de que esto realmente le agrada a Dios? Bueno, para la mayoría, esto de tener un líder de alabanza o director y tener una banda de alabanza ya es natural, porque nosotros nacimos en esta cultura. Yo no sé si me entiendes, pero ahorita, aunque estamos en este congreso, queremos entender la palabra. Cuando hablamos de estilos musicales, tienes que entender que ya nacimos en una cuna cultural. Oye bien lo que te voy a decir. Si naciste antes de 1980, todavía en los 60 y en los 70 era raro oír un término de que existía un líder de alabanza. En los 60s y 70 los líderes de alabanza eran los pastores. Se subían, abrían un himnario y toda la congregación cantaba. Cuando llega después 1980, todo cambió. Ahora tenemos a un líder de alabanza. Lo que, por ejemplo, lo que hoy decía mi hermano Hacer, de que la relación entre un líder de alabanza y un pastor, eso nunca hubiera sido la cuestión hace 50 o 80 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros nacemos en una cultura que nos dicen, así es como se hace la alabanza y la adoración en la iglesia. ¿Y cómo se hace? Tienes que tener una batería, tienes que tener guitarras eléctricas y tienes que tener vocalistas. Eso se nos heredó. Antes no era así. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces tenemos cristianos decir,
hay que comenzar de nuevo, hay que quitar todo esto. Y otros van a decir, no, hay que regularlo. Y hoy estamos en un congreso que queremos saber bíblicamente qué hacemos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y hermanos, óigame bien el efecto de todo esto. Comienza con una banda, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasa? La banda se vuelve popular. Ahora la banda viaja. Y ahora la banda se vuelven celebridades. Eso nunca teníamos hace 80 años. Y déjame decirte algo solamente para que no, yo sé que ustedes no se van a sorprender, pero hay músicos que han venido conmigo y uno le hace la pregunta, ¿y tú qué quieres aspirar de ser? Bueno, yo quiero llegar a ser como una de esas bandas que viaja por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya con la mentalidad de un joven? Él lo que está aspirando es un día hacerse. Eso antes no teníamos problemas. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Y yo voy a decir de que la música de Hosanna Integrity, Maranatha, en el pueblo latino, habla hispana, Marcus Witt, Marcos Vidal, todos estos hombres que fueron de gran inspiración para mi vida. Miguel Casina. ¿Sabe por qué le digo que México es algo especial? A mí nunca se me va a olvidar cuando por primera vez vi el concierto de Miguel Casinas en Bellas Artes. Yo no sé cuántos de ustedes han visto eso, pero eso fue para mí lo más increíble. Porque yo sabía que en Bellas Artes no se había permitido hacer algo así. Y Miguel Casinas, poder entrar con una orquesta, revolucionó eso en México. Pero entonces todos aspiran para poder hacer algo así. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia, desde Martín Lutero y Juan Calvino, vienen y hay dos ramas que tienen dos formas de regular esto que llamamos la alabanza, y se los quiero presentar. Uno de ellos es el principio regulativo. Por favor, tenemos como directores de alabanza, pastores, tenemos que saber estos principios. Está el principio regulativo. Y este principio de los reformadores viene de la línea más calvinista. Ahora, el principio regulativo, para regular lo que es la alabanza y lo que se hace aquí, se dice que en sus manifestaciones extremas, las iglesias que siguen este principio rechazan muchas de las veces los instrumentos musicales, a veces por su extremo, y el canto de canciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el principio regulativo es entender que la adoración regulativa se basa en las escrituras para determinar específicamente lo que se permite en la adoración. Y si no está en la Biblia, no debería de ser parte de la adoración. Este es el principio regulativo. Hay muchos cristianos que han visto todo este, por decir, para muchos un caos, la iglesia contemporánea, música, y entonces dicen, no, tenemos que aplicar el principio regulativo. La adoración solo se puede hacer lo que ya está prescripto en la palabra. Y lo que está prescrito en la palabra y en la escritura, eso es lo que se debería de practicar. Este principio enfatiza que las escrituras guían nuestros servicios de adoración a través de sus mandamientos y ejemplos. Pero te voy a decir un problema con muchos de los que aceptan el principio regulativo.
Yo acepto este principio. La Biblia tiene que ser la base de todo lo que hacemos en la adoración. El asunto es que muchos de estos pastores o teólogos afirman que lo que la adoración se debe de regular y basado en las Escrituras es determinante a lo que vemos en el Nuevo Testamento y no tanto en el Antiguo. Entonces ellos vienen y dicen, ok, la base de lo que tenemos que hacer aquí es la palabra, pero el problema es esto, van a decir esto. Ellos van a decir, el problema es que la Biblia, donde nos habla más de la adoración para el cristiano, debe de ser el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Entonces el extremo movimiento de esto es, en el Nuevo Testamento no vemos mucho el cantar, no vemos mucho el aplaudir. Sí, lo vemos en el Salmo, pero eso es para la nación de Israel, eso no es para el pueblo cristiano. Y entonces ahí es donde creo que caen en una falsedad, o caen, por decir, en un principio peligroso, porque entonces rechazan lo que es la instrumentación. Y ellos dicen, tenemos que regular la alabanza basado en la palabra, pero vayamos al Nuevo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, no vemos nada de orquestas, no vemos nada de coros, no vemos nada de lo que David hizo, porque eso en el Antiguo Testamento era solo para la nación de Israel, no son para los cristianos, no es para el pueblo de Dios. Ahora, como te dije y quiero aclarar, yo acepto este principio. Este principio regulativo debería de ser parte de nosotros para ver que todo lo que practiquemos tiene que tener base bíblica. La diferencia va a ser de que yo estoy aquí nomás determinando mi posición, es que no solamente voy a usar el Nuevo Testamento, también voy a usar el Antiguo Testamento. Y la razón por qué, alguien me podrá decir, ¿y cuál es su argumento? Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura fue inspirada por Dios. Y aquí está mi segunda argumentación. Si tú piensas que solo el Nuevo Testamento debería de ser lo que deberíamos de practicar, entonces ¿dónde dejamos a Jesús que usó los salmos? ¿Dónde dejamos a la iglesia primitiva que usaba los salmos? Eso nos da a entender que los salmos y lo que David usaba era también algo que se puede usar en el día de hoy. Ok, el segundo principio se llama el principio normativo. Y el principio normativo es más usado por luteranos. Yo ya te dije, y el hermano pastor Alex aludía a esto, de que de los reformadores tenemos diferentes reformadores, pero del principio regulativo viene más de la línea calvinista, y los luteranos vienen más de un principio normativo. Y este es el principio normativo a diferencia del principio regulativo. Por otro lado, muchos prefieren el principio normativo que permite a los cristianos incorporar en su adoración formas y prácticas que no están prohibidas por las Escrituras. Esa es la diferencia. Lo que no está prohibido, siempre que promueven el orden en la adoración y no contradigan los principios bíblicos, mientras que el principio regulativo es bastante restrictivo porque tiene que ver solo con lo que la palabra abarca. El segundo, que es el principio normativo, abre puertas a una adoración creativa y expresiva. Y entonces, por ejemplo, en este principio normativo son formas de adoración y prácticas que no son prohibidas. Entonces aquí es donde va a entrar qué clase de cosas no son prohibidas. Bueno, no es prohibido la danza. Y tener no solamente la danza, pero también, por ejemplo, tener danzarines en la adoración. Y luego tenemos
ministerios que tienen un montón de personas que pasan en corros y ya la gente no danza y dice, bueno, estas formas y prácticas no son prohibidas en las escrituras y hay que implementarlas. Y luego podemos extendernos un poquito más de que ahora en la adoración, y es algo mucho que se usa en las iglesias anglosajonas, ya son las danzas interpretativas cuando está la adoración. Y yo un día me metí y dije, ay caray, ¿qué está pasando aquí? Y un montón de nativos, indios nativos estaban danzando y yo le dije, ¿qué les pasa? ¿Están poseídos por demonios? Y me dicen, no, es danza interpretativa, mi amigo. No sé si ustedes notan de que hay a veces la alabanza y la adoración y hay gente ahora pintando un cuadro. Todo esto viene del principio normativo. Porque ellos van a decir, miren, la música es un arte y el pintar a un águila o a Jesús mientras oyes la música, ese es un arte también, hay que incluirlo. ¿Y qué hacemos nosotros como pastores cuando viene alguien y dicen, hey, queremos alinear 50 shofares? ¿O por qué ustedes no tienen bailarines? ¿Cómo contestas eso? ¿O ustedes por qué no tienen personas que interpretan con las banderas todo lo que es la adoración? ¿O por qué no tenemos 20 personas que saben cómo tocar el pandero en diferentes formas para interpretar la adoración? Yo te dije que esto es importante, pero a veces pensamos que la adoración tiene que ver con estilos musicales. Y creo que nosotros en otro congreso deberíamos tener respuestas a estas preguntas. ¿Aló? ¿Por qué la congregación no usa bailarines? Y en otras congregaciones sí. Otra vez, yo quiero que entiendas que a veces nosotros cuando comenzamos de la alabanza y la adoración, comenzamos yo creo que al revés. Queremos saber estas contestaciones. Queremos respuestas a esto, pero yo quiero que entiendas que estas preguntas son importantes, pero yo creo que estamos al revés. Sí, es importante, músicos, saber sobre la teoría y saber cómo podemos nosotros poner ciertos acordes cuando estamos en un cántico nuevo. Tenemos que saber de ciertos estilos. Por ejemplo, a mí me hacen la pregunta a veces, Gerson, ¿y por qué no podemos nosotros tocar una forma de calipto, que es básicamente algo que viene siendo caribeño, pero no se oye tanto como salsa? Y luego la cultura es diferente, hermanos, como por ejemplo musicalmente, y esto otra vez son preguntas que me están surgiendo y deberíamos de tener respuestas. Por ejemplo, para mí, cuando yo oigo un ritmo de salsa, por decirlo, como yo nunca estuve en el mundo, yo nunca estuve en un antro, para mí, inmediatamente cuando yo oigo algo musical que tiene que ver con un ritmo como merengue, salsa, en esa forma, yo lo primero que se me viene es la técnica de un músico, especialmente en el piano, que es uno de los ejercicios más difíciles. Empiezo a pensar sobre lo que le llaman la clave. Me llama la atención cómo la conga va con básicamente la clave. Y digo, wow, eso es increíble. Rítmicamente tú tienes que saber lo que estás haciendo. Pero para una persona que estuvo en un antro, ¿qué es lo que piensa cuando viene salsa? Pecado. Pecado. Te hace recordarte de cosas que tú dices, wow, me recuerdo a mi primer novio. Y yo no estoy pensando en un novio ni una novia. Yo estoy pensando qué tan difícil rítmicamente es eso. Y a veces yo digo, a veces los ritmos musicalmente son buenos ejercicios para la mano.
Pero si tocáramos algo así en la congregación, sálguese de aquí, Satanás. Entonces, óigame bien, tenemos que tener nosotros respuesta a estas preguntas. Por eso estos congresos son tan importantes. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero yo quiero solamente otra vez hacerme para atrás y decir, esto es lo que a veces sucede en muchos de estos congresos, y por eso estoy contento de este congreso. Porque este congreso no está comenzando con esos conceptos. Este congreso está comenzando, vayamos nosotros a la palabra. Vayamos a la palabra y digamos, ok, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? ¿Cuál es la actitud de la adoración? Ok. Segunda parte. Vayamos entonces, repasemos un poquito sobre la adoración. Para esto vayamos al Salmo 95. Salmo 95. Vayamos al Salmo 95 porque este es uno de los salmos en la historia de la interpretación que se usa para hablar sobre la alabanza y la adoración. Pero vayamos al Salmo 95 y solamente quiero ahora repasar algo que ya voy a llamar las dimensiones de la adoración bíblica. Otra vez, yo creo que el músico tiene que salir del concepto de que la alabanza y la adoración son simplemente estilos musicales. Yo cuando hablo con un músico, un dirigente de alabanza o una vocalista y vienen con ese concepto, yo digo, yo ya sé, yo puedo medir su madurez espiritual. Cuando inmediatamente comienza con, es que el estilo musical y esto, yo digo, ok, yo entiendo eso, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Por eso a mí me gustaba, por ejemplo, oír personas entre los anglosajones, por ejemplo, personas como Paul Baloche, personas que escribían cantos, pero sabían lo que era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. No quiero mencionar un director de alabanza que me dijo, y él básicamente, él estuvo con grandes como Jesús Adrián Romero, con todos ellos. No quiero mencionar su nombre, pero él me decía, mira Gerson, donde va muchas de estas personas, la razón por qué yo me salí de esa disquera, de esa producción, es porque me doy cuenta de que lo único que queremos hacer es promover música para hacer dinero, pero no hay base bíblica. Y si te nombrara su nombre te quedarías asustado, pero me llamó mucho la atención de que hay personas todavía que piensan que la palabra de Dios debe de ser la base de la alabanza y la adoración. Salmo 95. Solamente quiero leer 3 versículos. Salmo 95, versículo 1 dice así: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 6, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Salmo 95, versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. Ahora, solamente quiero darte 3 principios sobre la adoración bíblica, y esto no es estilos musicales. Solamente quiero que entendamos esto. ¿Qué es entonces la adoración? La adoración, y voy a empezar a poner capa por capa. Ahorita vamos a empezar a poner de aquí en adelante, vamos a poner capa por capa. Y para los que vienen de Estados Unidos y no entienden ese lenguaje, it's layers, okay? I'm putting layers. My brothers, we need to learn a little bit more Spanish. Capas. Aquí voy a empezar a poner el fundamento de la adoración bíblica. La adoración consiste de atribuir el valor más alto a algo o a alguien. Óigame bien,
Aquí estoy poniendo la primera capa. Here's the first layer. Here's the first foundation on true worship, biblical worship. La adoración consiste en dar valor más alto a algo o a alguien. Pero no solamente es dar el valor más alto a alguien. No solamente consiste en dar o atribuir el valor más alto a alguien o algo, pero ese atribuirle debe de hacer un efecto en nuestra vida. Debe de entonces involucrar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras ¿qué? Emociones. Y hoy estábamos hablando, como decía nuestro hermano pastor Rafael, hablando de estar apasionado, de poder entender las emociones son parte de nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero también tenemos que entender que no solamente nuestras emociones, también nuestra mente y nuestra voluntad. El Salmo 95 nos habla de esto. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 95 se nos llama adorarle con las emociones. El lenguaje emocional es canten, griten con alegría, acción de gracias, alaben con música. Quiere decir que las emociones tienen que ser parte de nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Cuántas veces no he dirigido un servicio, que tengo ya un tiempo de no estar dirigiendo tanto? Y me recuerdo que cuando dirigía, habían hermanos que cruzaban los brazos y estaban cantando. Yo un día le dije a un hermano de ellos: hermano, ¿por qué cuando estamos alabando, yo no lo veo que usted se exprese? Dice: por afuera no, pero por adentro sí estoy gritando. Hermanos, déjame decirte, las emociones no solamente es algo por adentro, se manifiestan por afuera. Las emociones, por eso, y aquí no me quiero meter en algo, por eso la música, músicos, por favor, óiganme bien. Tú tienes que tener mucho cuidado qué clase de música tú pones atención. Porque nosotros somos como una computadora. La computadora solamente da lo que se le mete. Y hay muchos músicos, cantores, dirigentes que oyen demasiada música secular. Y tú no te das cuenta, pero eso al subir, al dirigir, al subirte, al tocar, ¡pum! ¿Cuántos, en inglés decimos memes? ¿Cómo se dice en español? ¿Memes? ¿Cuántos memes no hemos oído de músicos que de repente están levantando adoración y de repente alguien viene tocando, el tecladista empieza a tocar como una canción de Luis Miguel? Y todos nos reímos. Pero eso es lo que está metiendo a su mente. Y de repente surge, porque la música tiene que ver con nuestras emociones. Por eso tenemos que tener también mucho cuidado de que a veces en la forma que usamos la música puede mover nuestras emociones y ya no es la alabanza y la adoración, ya es la música. Solo ponte a ver una película. Yo no sé si ustedes han visto en YouTube donde ponen película, la misma película, pero le quitan toda la música. Está aburrida la película. Y solo le ponen la música y de repente empiezas a llorar. Porque la música tiene un impacto. Y si ustedes como músicos la adoración también es de voluntad. En el versículo 6 se nos llama a adorarle con nuestra voluntad. En el versículo 6 dice: vengan, arrodíense, inclínense. No es solamente las emociones, pero aquí viene la voluntad. Este es lenguaje de sumisión. Y cuando hablo de sumisión, no solamente estoy hablando de una postura física, estoy hablando de una sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, me estoy sujetando a vivir como el Rey quiere que yo viva.
Número 3, el versículo 7 nos habla de la mente también. Y por eso aquí es bien importante, aquí viene la doctrina, aquí viene la palabra, porque la doctrina, cuando lo cantamos y le agregamos música, es una forma de instrucción y es una forma donde yo también comienzo a retener esa doctrina con la música. Una cosa es la prédica, lo que estoy haciendo aquí, pero si yo agarro la clase que acabo de dar y lo pongo a música, tú vas a retener más. Porque la música es un vehículo. Y la adoración también tiene que ser algo que tenemos que usar nuestra mente. Por eso en el versículo 7 dice esto, es el lenguaje de la mente, dice: escuchen su voz, oigan su voz, acepten lo que dice. Este es el lenguaje del pensamiento y la comprensión. En otras palabras, la adoración es algo que involucra la mente, la voluntad y las emociones, todo tu ser. Esto es extremadamente importante de entender. Bueno, vayamos a la segunda capa. La segunda capa es la adoración, es lo que más valoramos. La adoración es lo que más valoramos. Yo dije al principio de la adoración en la primera capa que la adoración tiene que ver con el atribuirle el valor más alto a algo o a alguien. Pero ahora refiramos nosotros que la adoración es lo que más valoramos. La adoración se trata de lo que valoramos. En pocas palabras, la adoración es cómo respondemos a lo que más nos importa. Es algo que todos hacemos cada día cuando decimos: esta persona, cosa o experiencia es lo más importante para mí. Es una cierta adoración. Estamos identificando lo que realmente valoramos. Y por eso yo te dije como al principio, no es de que si no somos adoradores al verdadero Dios trinitario, lo opuesto es ser ateo, es que nos volvemos idólatras. Y entonces hazte la pregunta: ¿qué es lo que más valoras en la vida? Para algunos podría ser una relación, un sueño, un trabajo, incluso un pasatiempo. Y aquí podríamos decir que para muchos músicos, muchas cantoras y muchos dirigentes, nuestra adoración es el teclado, la trompeta, el púlpito, el micrófono. Y no estás adorando a la persona que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Porque la adoración se trata también en la cosa o la persona que más valoramos. En esencia, la adoración es declarar lo que tiene el mayor valor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene el valor más grande en nuestra vida? Y nosotros podemos contestar: es Dios, es Dios. Pero solamente déjame darte unos principios bíblicos para poder nosotros saber dónde está nuestro valor. Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu ¿qué? ¿Tú quieres saber qué es lo que más valoras? Es lo que más llegas a atesorar, a lo que más cuidas. Déjame ponértelo en esta forma: ¿cuál es la cosa o la persona donde gastas más tu energía? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo que más valoras en tu vida, ahí va a estar tu corazón. Yo solamente tengo que saber dónde está tu corazón y dónde está ahí va a ser lo que más valoras. Pero alguien me va a poder decir a mí: pero ¿dónde está mi corazón? Yo no sé dónde está mi corazón. Aquí está otro versículo, Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la ¿qué? Yo simplemente me tengo que sentar 10 minutos contigo y sé lo que más valoras por lo que dices.
¿Aló? Si yo me siento contigo 10 minutos y lo único que sale de tu boca es, por ejemplo, tus hijos, por los últimos 9 minutos lo único que estás hablando es de tus hijos, puedo decir, ok, ahí está su corazón. Porque la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. Entonces ahora piensa por un momento, músicos, cantoras, dirigentes, ¿qué es lo que sale más de nuestra boca? Ahí está nuestro corazón. Ahora, por favor, no tengan la mala idea de pensar, el pastor está diciendo que nunca podemos pensar de música. No. Yo simplemente te estoy diciendo de que entiendas de que donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Y parte de la adoración es lo que llegas a valorar hasta lo máximo. Tu desempeño de tiempo. Para nosotros los pastores, a veces la adoración puede ser este púlpito. ¿Verdad? De que si no nos ponen a predicar, ¿qué es lo que pasa? Ya no servimos. Si no nos ponen a predicar, ya decimos como pastores, no, entonces yo ya no soy un buen pastor. Si me invitaron una vez a un congreso y nunca jamás invitarme otra vez, como pastor, si ese es mi valor, empiezo a decir, ¿qué pasa? Porque el valor tiene que ver con tu identidad, ese es el peligro. Hay muchos de nosotros, y especialmente músicos, que somos bien sensibles, las cantoras, los dirigentes, los estudios ya están hechos entre la psicología y la música ya está hecho. Artículos existen donde vienen que para ser un buen músico, una buena cantora, un dirigente, tú tienes que tener tu temperamento, tus emociones tienen que ser tan fluctuantes para poder interpretar la música. Eso es lo que a veces el pastor no entiende. A veces dice, ¿por qué estos músicos son tan débiles? Un día están contentos y el otro. Es que entiende que el músico tiene que ser versátil en esa forma. Sus emociones, el músico sabe de repente poder tocar una música melódica, suave, y de repente tiene que saber cómo alegrarse y poder traer eso. Para poder interpretar esos instrumentos, eso es algo que solamente te lo puede dotar Dios. Pero de la misma manera, muchos de los músicos son los más hechos de chocolate. Porque uno viene y los exhorta, ¡pum!, se bajan. Uno los alaba y ya piensan que son los conquistadores del mundo. ¿Aló? Y encima de eso, ¿qué es lo que más valoramos? Si el Señor no es lo que valoramos, el problema es que con lo que valoramos va nuestra identidad. Y a veces hay músicos, como decía mi hermano Hacer, hay músicos que si los bajan, piensan que ya no van a funcionar en esta vida porque identificaron de que su identidad es ese instrumento. Pero tu identidad no es ese instrumento, tu identidad es que eres hijo, hija de Dios. Esa es tu identidad. Tu identidad no es ser director, eso es algo que haces, pero ese no es tu identidad. Y a veces es difícil, ¿verdad? ¿Y tú qué haces? Nos identificamos, soy músico, cuando debería de ser primero, soy hijo de Dios, soy cristiano. Ok. La adoración, y aquí está la tercera capa, la adoración es la función sacerdotal. La adoración sí tiene que ver, y yo creo que mi hermano Tito lo hizo en una forma elocuente, y no tenemos que pasar sobre esto, que la adoración tiene que ver con la vida. Pero a la misma vez, la adoración es en comunidad.
Yo quiero que entiendas que cuando leemos bíblicamente sobre la adoración se expresa como una función sacerdotal, pero no como individuos, sino como una función sacerdotal de iglesia. La adoración es una función sacerdotal, pero en comunidad. Somos el cuerpo de Cristo, no como solo individuos, sino como iglesia. Y por eso quiero decir aquí que si somos la iglesia, recuerda esto, de que la adoración, y hablando de estilos musicales aquí, no comenzó con Hosanna Integrity, no comenzó con Maranatha Music. Si somos la función sacerdotal de una comunidad como pueblo, la iglesia, nosotros venimos de una herencia histórica. Y por eso yo te digo a ti, músico, por favor entiende esto, director, tú debes de siempre meterte a oír los himnos, porque nos está conectando con una historia de la iglesia. No solamente, fíjense hermanos, y lo digo con todo respeto, pero hay personas que piensan o pensaban que la iglesia comenzó con el doctor Otoniel Ríos Paredes. Y el problema es que hay mucho dirigente, mucho músico, mucha cantora que no estudia nuestra herencia. A veces hay músicos y cantores que ay, ¿por qué tenemos que tocar himnos? Oh, hermanos, déjame decirte, a veces es difícil introducir himnos. Una de las cosas que yo agradezco al grupo de alabanza en Phoenix es que queremos introducir himnos y decimos, ok, pero musicalmente los vamos a hacer contemporáneos. Pero tratemos de usar himnos. Tratemos nosotros de saber y de poder oír otro cántico. Pero la función sacerdotal es algo bien importante. Pero esta es la iglesia completa. Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice así: por tanto ofrezcamos continuamente mediante él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ya hemos visto con los otros pastores que hablan de que estamos ofreciendo sacrificios, pero esto es en comunión, toda la iglesia. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, solamente tengo aquí unos 10 minutos. Romanos capítulo 12, porque este pasaje es un pasaje tan clave sobre la adoración en comunidad, no como individuos. Yo me recuerdo, si yo voy a mis prédicas hace 20 años, este pasaje lo usaba mucho para prédicas en congresos de jóvenes, y siempre aplicaba este versículo a los jóvenes individualmente. Y luego comienzas a estudiar los verbos, comienzas a estudiar básicamente lo que dice en los sujetos, en cómo describen, y te das cuenta que esto, Romanos capítulo 12, es algo bien importante. Dice: por tanto, hermanos, les ¿qué? Ruego, pero el les es singular o plural. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Esto es toda la iglesia, no son individuos, es toda la iglesia. Entonces aquí quiere decir de que músicos, cantoras, todos tenemos que ofrecer nuestros cuerpos. Esto no es solamente el pastor, es la persona que sabe la palabra, o hay un director de alabanza que es muy espiritual. No, esto es todos, somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Muy bien, la última, 2 capas más y terminamos. Mi hermano Hacer tocó sobre esto y no se dio cuenta que esta era la capa más importante. No sé si se dio cuenta, pero es la capa más importante sobre la adoración. Y la adoración es una respuesta, no es una acción.
Oye bien lo que te voy a decir. Yo creo que de todo, si te quedaste dormido y hasta ahorita te despertaste, esto es lo más importante. Aquí, la adoración bíblicamente es una respuesta, no es una acción. Miren, todo lo que hemos estado hablando de que deberíamos de entregar nuestra vida como un sacrificio, deberíamos nosotros de ejercer musicalmente, todo eso es un esfuerzo y eso es bíblico. Pero el problema, y aquí es donde tenemos que corregir nuestra mente, y solamente quiero dejarte con esto: la adoración no es tanto una acción en su forma más básica, por favor. La adoración es una respuesta. Y ahora, déjeme nomás darte a entender esto. La adoración es una respuesta personal a una revelación divina. No hemos adorado hasta que hemos respondido. ¿Cómo así, pastor? Muchos de nosotros pensamos que la adoración es algo que tenemos que iniciar. Aquí es el asunto. La adoración, pensamos esto: tenemos que entrar a un lugar y tenemos que levantar nuestras manos, y el director es que inicia la alabanza o inicia la adoración. Y a veces sentimos y dependemos de nosotros o de alguien como el pastor o el líder de alabanza para comenzar la adoración. Aunque la adoración requiere esfuerzo, es importante recordar que no la iniciamos nosotros. En otras palabras, la adoración no se inicia por la creación, la adoración se inicia por el Creador. En otras palabras, para que haya adoración, el Creador se tiene que revelar. ¿Cuántos estamos entendiendo? En otras palabras, no es de que la creación dice adoremos. No. Primero es Él se tiene que revelar. Y cuando Él se revela, entonces nosotros respondemos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque entonces el dirigente no es el que inicia la alabanza. El pastor no es el que inicia la adoración. ¿Cuándo se inicia entonces la adoración? Cuando respondemos a la revelación que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Esa es la adoración. La adoración es una respuesta personal a la revelación divina. Por eso, óigame bien, hermanos, y por eso el domingo aquí es donde vamos a desarrollar la adoración en el Apocalipsis, porque esto es todo, este es el tema de la adoración en Apocalipsis. Es la palabra revelación. Por eso el Apocalipsis no es la revelación del anticristo. Solo lee el primer versículo, la revelación de el Señor Jesucristo. ¿Y qué es una revelación? Una revelación es algo que estaba oculto y se ha quitado el velo. Ese es Apocalipsis. Y entonces cuando ve la revelación de quién es Dios, entonces nosotros respondemos en adoración. Por eso yo quiero darte a entender de que nosotros no iniciamos. No es de que vamos, súbanse músicos porque vamos a iniciar. No, entiende, nosotros no iniciamos. La iniciativa comienza con Dios. Si Dios no se te ha revelado, no le puedes adorar a Él. Y por eso aquí es lo que voy a decir. Podemos tener muchos dirigentes con grandes talentos, pero si el Dios Todopoderoso no se te ha revelado, no has iniciado la verdadera adoración. ¿Aló? Imagínense si Dios nos pudiera iluminar quién es Dios, se ha revelado aquí. Entonces tuviéramos en el sentido quiénes son los que realmente están adorando. Pero recuerda que no es solamente la revelación, es responder a esa revelación. Ok, yo quisiera decir un poquito más sobre esto, pero solo tengo aquí 3 minutos.
Ah. La verdadera adoración es una respuesta a la grandeza de Dios. Solamente leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 otra vez. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuándo presentamos nuestros cuerpos? Cuando primero se nos revela que Dios es ¿qué? Misericordioso. A ver si pueden poner Romanos 12, 1. A ver si Romanos capítulo 12, versículo 1 en las pantallas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. La presentación de nuestra adoración viene después de que nosotros aprendemos que nuestro Dios es ¿qué? Misericordioso. Ese es el orden. Se revela y luego es la adoración. ¿Aló? Primero Dios se tiene que revelar y luego respondemos con la adoración. Pablo comienza con las misericordias de Dios, no con nuestras acciones. Cuando vemos la bondad de Dios, respondemos. Dios ya es misericordioso. Por eso, solamente quiero decir esto. Hay muchos que venimos para adorar y decimos, ay, Dios, yo no creo que me vas a aceptar porque estuve pecando, vi pornografía, estuve borracho esta semana. Señor, no leí mi Biblia, hoy no estuve leyendo, por favor. Y llegamos a la adoración y empezamos a decir, Señor, por favor, solamente acepta, acepta. Hay muchos de nosotros que venimos cansados y decimos, ¿por qué no quiero levantar mis manos? ¿Por qué hoy no quiero cantar? Y el problema es que pensamos que nosotros estamos como si pensamos que es nuestra responsabilidad iniciar la adoración, y no es así. Lo primero que tenemos que ver es a un Dios misericordioso, a un Dios que nosotros estamos ahora parados por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos. Y entonces eso cambia todo. Eso cambia todo. Y por un lado vas a tener a una persona tratando de esforzarse, ¿verdad? Señor, quiero adorarte aunque esté cansado, ¿verdad? Y así a veces proponemos que es la adoración. Hermanos, ustedes, aunque estén cansados, ustedes tienen que estar aquí. Y todo es el esfuerzo humano, y el esfuerzo, y el esfuerzo, y el esfuerzo. Y luego alguien viene y dice, pero es que no puedo. Del otro lado viene el Señor y dice, no, es que no entiendes. Yo inicié la adoración, no tú. Tú lo que tienes que hacer es responder. La última capa, y con esto termino, y es el desarrollo de la prédica. Primeramente, Dios, si tenemos vida, la adoración tiene que ser cristocéntrica. La adoración es trinitaria, pero tiene que ser cristocéntrica. Y óigame bien, este es el punto de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 4, el bosquejo ya del domingo aquí está. Apocalipsis capítulo 4 es la revelación de Dios creador. Apocalipsis capítulo 5 es la adoración basado al cordero que ha sido ¿qué? Degollado. Y por eso la adoración en el cielo, que debería de ser el patrón aquí en la tierra. Por eso esta es la oración: Padre, vénganos su reino, así como está en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que nos va a revelar Apocalipsis? Es que la adoración es cristocéntrica. La adoración es al cordero que fue inmolado. ¿Y por qué tiene que ser cristocéntrica? Porque la adoración comenzó siendo una intimidad en el huerto del Edén, pero Adán y Eva pecaron y Dios los expulsa. Pero cuando los expulsa, óigame bien, enriquece la adoración.
Ellos estaban en una relación con Dios en el huerto, caminando, hablando. Peca Adán y Eva, los expulsa Dios y enriquece la adoración. ¿Cómo? Enriquece la adoración diciendo: ahora ustedes van a adorar, pero ustedes van a adorar basados a este principio de que yo voy a tener que sacrificar mi hijo para que ustedes tengan comunión conmigo. Y desde ahí los arropan con pieles de animales, dando la figura de aquel que iba a venir, iba a tener que morir en la cruz, porque ahora somos adoradores, pero reconociendo que somos adoradores pecadores. Y la única forma de llegar a ser encontrados, como leíamos al principio, que el Padre busca adoradores en espíritu y en qué, es a través de Cristo y su sacrificio. Por eso la adoración tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser por el derramamiento de su sangre. Eso es la adoración, donde Dios se revela el amor por nosotros y nosotros respondemos: santo, 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 digno es el Cordero, el que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria y la honra.